La lluvia no paró en toda la noche. Cuando Isabel salió del hospital al amanecer, el cielo seguía gris y pesado, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. Caminó hasta la parada del camión con el uniforme todavía húmedo bajo el impermeable, el frío calándole los huesos. En el trayecto de regreso a casa, sentada junto a la ventana empañada, no podía dejar de reproducir en su mente las palabras de Ricardo. Ella cambió después del matrimonio. Creo que solo quiere el dinero. Cada vez que lo recordaba, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de rabia y miedo que no sabía nombrar. Al llegar a su departamento, se quitó los zapatos empapados en la entrada y se dejó caer en el sillón viejo que había comprado de segunda mano. El lugar era pequeño. Una sala-cocina con paredes de bloc pintadas de blanco, una mesa para dos, que nunca tenía visitas, y un cuarto con una cama individual donde guardaba fotos de su madre y sus hermanos en marcos baratos. Encendió la luz tenue de la lámpara y sacó su teléfono. Abrió la grabadora que había usado disimuladamente esa mañana y reprodujo el audio. La voz de Mariana sonaba clara, fría, calculadora. El testamento ya está listo. Solo falta que empeore un poco más. No, tranquilo, nadie sospecha nada. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo una sospecha, era una confesión. Guardó el archivo en una carpeta protegida con contraseña y se quedó mirando la pantalla un largo rato. Sabía que tenía que actuar, pero también sabía que no podía hacerlo sola, no contra una mujer con dinero, contactos y una fachada perfecta. Llamó a Pedro. Pedro era abogado laboral. 31 años, cabello negro corto, siempre un poco desordenado, ojos cafés serios detrás de unos lentes de armazón delgado y una complexión delgada pero atlética porque corría por las mañanas para no volverse loco con los casos que veía todos los días. Se conocieron hace 2 años, cuando Isabel lo ayudó con un trámite médico para su madre enferma. Desde entonces eran amigos cercanos, casi algo más, aunque ninguno de los dos se había atrevido a decirlo en voz alta. «¿Isabel? ¿Todo bien? Suenas rara», dijo Pedro al contestar. «No, nada bien. Necesito verte. Es urgente». Quedaron en un café cerca del hospital, uno de esos lugares con mesas de madera rayada y olor a café de olla que siempre está lleno de estudiantes y señoras mayores. Isabel llegó primero, pidió un americano sin azúcar y se sentó en la mesa del fondo, de espaldas a la ventana para que nadie la viera desde afuera. Cuando Pedro entró, con su chamarra de mezclilla y una carpeta bajo el brazo, la vio de inmediato y frunció el ceño. «Estás pálida. ¿Qué pasó?» Isabel sacó el teléfono y le puso el audio sin decir nada. Pedro escuchó con atención, la expresión cambiando de curiosidad a incredulidad y luego a enojo puro. «Esto es gravísimo», dijo, al final, bajando la voz. «Si es verdad lo que dice, estamos hablando de intento de homicidio. Pero no podemos ir con esto a la policía sino más. Es una grabación hecha sin autorización y Mariana tiene dinero para abogados que la saquen de cualquier problema. Necesitamos pruebas sólidas, análisis de sangre, testigos, algo que no pueda negar». Isabel asintió. «Los moretones en los brazos no son del accidente, y ayer le vi inyectar algo en el suero que no estaba en la receta. Dijo que eran vitaminas, pero yo sé que no lo eran». Pedro se pasó la mano por el cabello. «Entonces hay que documentarlo todo. Fotos, copias de expedientes, declaraciones de otros enfermeros o médicos que hayan visto algo raro. Pero Isabel, esto es peligroso. Si Mariana se entera de que estás investigando, te puede hacer la vida imposible. Te puede despedir, denunciar, incluso amenazar». «Lo sé», dijo ella, mirando su taza. «Pero si no hago nada y él muere, no me lo voy a perdonar nunca. Ya perdí a mi papá por negligencia en el trabajo. No voy a dejar que otro hombre muera porque alguien decidió que su vida vale menos que su dinero». Pedro la miró fijamente. Había algo en sus ojos que Isabel no había visto antes. Admiración mezclada con preocupación profunda. «Está bien, te ayudo, pero lo hacemos con cuidado. Nada de actuar sola. Y si la cosa se pone fea, nos vamos a la policía de inmediato». Isabel sonrió por primera vez en horas. «Gracias, Pedro». Él le tomó la mano por encima de la mesa, solo un segundo, pero suficiente para que ambos sintieran el calor que había estado creciendo sin que lo nombraran.
Al día siguiente, Isabel volvió al hospital con el teléfono en el bolsillo del uniforme, grabando en modo discreto cada vez que Mariana entraba en la habitación. Durante la mañana, todo parecía normal. Mariana llegó con una bolsa de frutas caras, se sentó en la silla junto a la cama y habló con Ricardo de banalidades. El clima, una telenovela que veían en la televisión del cuarto, los negocios que pronto volverían a funcionar. Pero Isabel notó detalles que antes le pasaban desapercibidos. Cómo Mariana nunca tocaba a su esposo, cómo evitaba mirarlo a los ojos cuando hablaba de dinero, cómo revisaba el reloj cada 5 minutos. A mediodía, cuando Ricardo se quedó dormido después de la medicación, Mariana sacó unos papeles de su bolso y los puso sobre la mesita. Isabel, que pasaba casualmente por el pasillo, se detuvo en la puerta entreabierta y grabó. «Firma aquí, amor», dijo Mariana con voz melosa. «Es solo un poder notarial para que yo pueda manejar tus cuentas mientras te recuperas». Ricardo, medio dormido, murmuró. «No, quiero esperar a estar mejor». Mariana cambió el tono en un segundo. «No seas terco, Ricardo. ¿No confías en mí?» Hubo un silencio largo. Luego Ricardo suspiró. «Está bien, pero solo temporal». Isabel sintió que el aire se le acababa. Grabó cómo Mariana manipulaba a la mano temblorosa de Ricardo para firmar y cómo después guardaba los papeles con una sonrisa triunfal que nadie vio, excepto ella. Esa misma tarde, en el descanso del personal, Isabel se encerró en el baño de empleados y revisó la grabación. Ahí estaba, Mariana manipulando a un hombre débil, aprovechándose de su estado. No había dudas. Pero cuando salió, se topó con la jefa de enfermería, la licenciada Carmen, una mujer de 50 años con cara de pocos amigos y voz que no admitía réplicas. «Isabel, a mi oficina, ahora». La oficina era pequeña, con escritorio lleno de carpetas y un póster motivacional que decía «El paciente primero». Carmen cerró la puerta. «Recibí una queja formal de la señora Mendoza. Dice que estás interfiriendo en el cuidado de su esposo, que haces preguntas inapropiadas y que has revisado su expediente sin autorización». Isabel sintió que el suelo se movía. «Licenciada, yo solo estoy cuidando al paciente. Hay cosas que no cuadran». «No me interesa», la interrumpió Carmen. «La señora Mendoza es una donadora importante del hospital. Si sigue con esto, te suspendo. ¿Entendido?». Isabel salió de la oficina con las lágrimas contenidas. En el pasillo se apoyó contra la pared, respirando hondo. La humillación era la misma de siempre. La gente con poder protegiendo a los suyos, pisoteando a los que no tienen nada. Pero esta vez no iba a retroceder. Esa noche llamó a Pedro desde su cama. Intentaron callarme. Me amenazaron con suspensión. Pedro guardó silencio un segundo. «Entonces aceleramos. Mañana voy al hospital contigo. Vamos a pedir una revisión médica independiente y a presentar una denuncia formal por sospecha de maltrato. Si no te hacen caso, vamos directo a la fiscalía». Isabel sintió un nudo en el gordo, pero no de miedo, de gratitud. «Gracias por no dejarme sola». «No estás sola», respondió él en voz baja. «Nunca más». Al día siguiente, cuando Isabel entró en la habitación 312, Ricardo estaba peor. La piel amarillenta, la respiración agitada, los ojos hundidos. Mariana no estaba. «Isabel, duele mucho», susurró él. Ella le tomó la mano. «Voy a sacarlo de aquí. Aguante un poco más». En ese momento decidió. No esperaría más. Llamó a Pedro desde el pasillo y le dijo: «Hoy lo hacemos. Trae a alguien que pueda ayudarnos a moverlo si es necesario». La tormenta dentro de Isabel ya no era solo una sospecha, era una certeza, y estaba dispuesta a arriesgarlo todo por evitar que un hombre muriera asesinado en una cama de hospital mientras su esposa contaba billetes. El hospital parecía más frío esa mañana, aunque el termostato marcaba lo mismo de siempre. Isabel llegó temprano, antes de que el turno oficial comenzara, con una carpeta bajo el brazo y el teléfono cargado al 100%. Había pasado la noche revisando cada detalle, las grabaciones, las notas que había tomado en un cuaderno viejo, las fotos discretas que sacó de los moretones en los brazos de Ricardo cuando nadie miraba. Todo encajaba en un patrón que le revolvía el estómago.
sedantes no prescritos, moretones que aparecían después de las visitas de Mariana, el deterioro repentino de Ricardo cada vez que ella pasaba más de una hora en la habitación. Subió al tercer piso con el corazón latiéndole en la garganta. La habitación 312 estaba en silencio. Ricardo dormía, pero su respiración era superficial, entrecortada, como si el aire le costara trabajo entrar. Isabel se acercó despacio y le tomó la mano. Estaba fría, demasiado fría. «Señor Mendoza». «Ricardo», susurró. «Aguante, ya viene la ayuda». Le revisó el suero. El líquido que goteaba era transparente, pero Isabel sabía que no era solo solución salina. Mariana había cambiado la bolsa la tarde anterior, diciendo que era mejor calidad. La compré en la farmacia de confianza. Isabel había tomado una muestra con una jeringa estéril y la guardó en un frasquito que ahora llevaba en el bolsillo del uniforme. En ese momento entró Kedro. Venía con ropa de civil, jeans, chamarra oscura, gorra para pasar desapercibido, y traía consigo a la doctora Elena Vargas, una médica internista de 45 años que Pedro conocía de casos anteriores. Elena era alta, cabello corto negro con mechones grises, ojos oscuros que no se dejaban intimidar fácilmente y una reputación de no callarse cuando veía algo malo. «Isabel», dijo Elena en voz baja, «muéstrame lo que tienes». Isabel les enseñó las fotos, reprodujo el audio más claro y les explicó lo de los moretones y la muestra del suero. Elena revisó todo con atención, el ceño fruncido. «Esto no es normal. Los moretones tienen forma de dedos y la progresión del deterioro no coincide con el diagnóstico inicial del accidente. Si hay intoxicación por sedantes o alguna sustancia, necesitamos análisis toxicológicos de inmediato. Y no podemos esperar a que el hospital lo autorice, porque alguien aquí está protegiéndola». Pedro asintió. «Hablé con un contacto en la fiscalía. Si logramos que Ricardo firme una denuncia o dé una declaración formal, podemos movernos rápido. Pero primero hay que sacarlo de peligro». Isabel miró a Ricardo. Seguía dormido, pero su pecho subía y bajaba con esfuerzo. «No podemos esperar a que Mariana vuelva. Ella viene a mediodía. Si le pone algo más». Elena tomó una decisión rápida. «Voy a pedir una transferencia urgente a cuidados intensivos por empeoramiento súbito. Mientras tanto, Isabel, quédate aquí y no dejes que nadie entre sin que yo lo autorice. Pedro, tú ve preparando el papeleo para la denuncia». Los siguientes minutos fueron un torbellino controlado. Elena habló con el jefe de piso. Inventó una excusa médica sólida. Sospecha de sepsis secundaria al trauma. Nadie cuestionó. En menos de una hora trasladaron a Ricardo a una habitación de aislamiento en el cuarto piso, con monitoreo continuo y puerta con llave electrónica. Isabel se quedó a su lado, vigilando cada gota del suero nuevo que Elena había ordenado cambiar. Mariana llegó a mediodía, como un reloj. Tacones resonando por el pasillo, bolso colgando, expresión de fastidio permanente. Cuando vio que la habitación 312 estaba vacía, su rostro cambió en un segundo, de control absoluto a furia contenida. «¿Dónde está mi esposo?», preguntó a la enfermera de estación con voz que pretendía ser calmada, pero temblaba en las aristas. «Fue trasladado a cuidados intensivos por empeoramiento», respondió la enfermera siguiendo instrucciones de Elena. Mariana apretó los labios. «Nadie me avisó. Quiero verlo ahora». La llevaron al cuarto piso. Cuando entró, vio a Ricardo conectado a monitores más avanzados, dormido bajo sedación ligera. Isabel estaba ahí, de pie, junto a la cama, con los brazos cruzados y mirada firme. Mariana se detuvo en seco. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?» «Soy parte del equipo que lo está cuidando», respondió Isabel sin bajar la vista, «y voy a seguir cuidándolo hasta que esté fuera de peligro». Mariana dio un paso adelante, bajando la voz para que solo Isabel la oyera. «No sé qué crees que estás haciendo, pero te estás metiendo en algo que te va a costar caro. Sal de aquí antes de que llame a la dirección». Isabel no se movió. «No me voy a ir.
Y usted no va a acercarse más a él hasta que los médicos digan que es seguro. Mariana soltó una risa corta, nerviosa. ¿Crees que puedes detenerme? Soy su esposa, tengo derechos. En este momento, dijo Isabel con voz baja pero clara, sus derechos terminan donde empieza el peligro para su vida. Y yo tengo pruebas de que usted lo está poniendo en peligro. Por primera vez Mariana perdió la compostura. Sus ojos se abrieron un poco más, el rojo del labial pareció más oscuro contra la palidez repentina. ¿Pruebas? No tienes nada. Isabel sacó el teléfono del bolsillo sin mostrar la pantalla. Una grabación suya hablando de testamento y de que empeore. Fotos de moretones que no explican el accidente. Y una muestra del suero que usted cambió ayer que ya está en análisis toxicológico. Mariana retrocedió un paso. Estás mintiendo. Nadie te va a creer. No eres una enfermera de barrio, no una detective. Isabel dio un paso adelante, acortando la distancia. Puede que sea de barrio, señora, pero sé distinguir cuando alguien quiere matar a otro, y no voy a dejar que lo haga. Mariana miró a Ricardo, luego a Isabel, y por un segundo pareció que iba a atacar, pero se contuvo. Dio media vuelta y salió dando portazos. Isabel se quedó temblando, pero no de miedo, de rabia contenida y de una certeza absoluta de que había cruzado el punto de no retorno. Esa tarde, Elena regresó con los resultados preliminares del laboratorio externo que Pedro había contactado de urgencia. Benzodiazepinas en dosis altas no prescritas y trazas de un sedante que no está en su tratamiento. Si sigue recibiendo esto, en una semana estaría en coma irreversible. Isabel sintió que el aire se le acababa. Tenemos que denunciar ya. Pedro llegó al hospital con un notario y un oficial de la fiscalía que había logrado movilizar con el audio y las fotos. Entraron a la habitación de Ricardo. Él estaba despierto, aunque débil. Señor Mendoza, dijo Pedro con respeto, necesitamos su declaración. Si firma esto, podemos detenerla antes de que sea tarde. Ricardo miró a Isabel. Ella le tomó la mano. No tiene que tener miedo, ya no está solo. Ricardo asintió lentamente. Con mano temblorosa firmó la denuncia por intento de homicidio y maltrato. El oficial tomó la declaración grabada y el notario certificó todo. Cuando terminaron, Ricardo miró a Isabel con lágrimas en los ojos. Gracias, hija. Si no fuera por ti... Isabel le apretó la mano. No me agradezca todavía. Esto apenas empieza. Pedro entró en ese momento con una sonrisa cansada pero genuina. Caso en marcha. Mariana no saldrá pronto. Y el hospital, bueno, la licenciada Carmen pidió disculpas. Dicen que te van a dar un reconocimiento. Isabel rió por primera vez en días. Una risa corta, nerviosa. No necesito reconocimientos, solo quiero dormir una noche entera. Pedro se acercó y le besó la frente. Pronto podrás, te lo prometo. Fuera, la lluvia había parado. Por primera vez en días el cielo se veía claro. Pero Isabel sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba. El juicio, las repercusiones, las amenazas que Mariana podría lanzar desde la cárcel. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Tenía a Ricardo, que ahora era como un padre que nunca tuvo. Tenía a Pedro, que era mucho más que un amigo. Y tenía sobre todo la certeza de que había hecho lo correcto. La noticia del arresto de Mariana se extendió por el hospital como fuego en seco. Al día siguiente, cuando Isabel entró al turno de la mañana, las enfermeras la miraban diferente. Algunas con admiración silenciosa, otras con envidia contenida, y unos pocas con miedo, como si temieran que el escándalo las salpicara a ellas también. En el pasillo del tercer piso, la licenciada Carmen la interceptó antes de que pudiera llegar a la habitación de cuidados intensivos. «Isabel, un momento», dijo Carmen con voz baja, casi avergonzada. «Quiero hablar contigo». Isabel se detuvo. Carmen nunca hablaba con tono suave. Siempre era órdenes secas y miradas de reproche. «Sé que te amenacé con suspensión», dijo Carmen mirando el piso. Estaba equivocada. Mariana me presionó. Dijo que donaría un equipo nuevo si te apartaba. Yo prioricé el hospital sobre el paciente. Lo siento.
Isabel la miró fijamente. No dijo nada de inmediato. Recordó las veces que Carmen la había humillado delante de todo el personal por hablar de más o por defender a pacientes que nadie quería atender. Pero también sabía que detrás de esa mujer dura había alguien que cargaba sus propios miedos y presiones. «Gracias por decirlo», respondió Isabel al fin, «pero no lo hice por usted, lo hice por Ricardo, y lo volvería a hacer». Carmen asintió, visiblemente aliviada. «Te van a dar un reconocimiento formal y un aumento. No es mucho, pero es lo menos que mereces». Isabel sonrió apenas. «No quiero reconocimiento. Solo quiero que el hospital deje de proteger a quien no debe». Carmen no supo qué responder. Se hizo a un lado y dejó que Isabel siguiera su camino. En la habitación de cuidados intensivos, Ricardo estaba despierto, sentado en la cama con la espalda apoyada en almohadas. Ya no tenía el suero que Mariana había manipulado. Ahora solo recibía medicamentos controlados por Elena. Su color había mejorado, aunque todavía estaba débil. Cuando vio a Isabel entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa cansada, pero genuina. «Buenos días, Ángel Guardián», dijo con voz ronca. Isabel se acercó y le revisó los signos vitales por costumbre, aunque ya no era estrictamente necesario. «¿Cómo amaneció?» «Mejor, mucho mejor. Anoche soñé que caminaba otra vez por la playa en Vallarta, sin dolor. Creo que es buena señal». Isabel sonrió. «Es la mejor señal». Se sentó en la silla junto a la cama. Ricardo la miró con ojos que ahora brillaban con algo más que gratitud, admiración profunda. «Isabel, no sé cómo agradecerte. Me salvaste la vida, pero también me devolviste la fe en las personas. Durante años pensé que el dinero lo compraba todo. Respeto, amor, lealtad. Mariana me hizo creer que sí, pero tú lo hiciste por nada, solo porque era lo correcto». Isabel bajó la mirada un momento. «No fue por nada. Fue porque vi en usted a alguien que merecía vivir, y porque no podía quedarme callada viendo cómo alguien intentaba matarlo. Mi papá murió porque nadie habló cuando debió. No iba a repetir esa historia». Ricardo extendió la mano y la tomó de la ella. «Eres hija de una mujer fuerte, ¿verdad?». Isabel asintió, con los ojos húmedos. «Mi mamá limpió casas toda su vida. Nunca se rindió. Me enseñó que el valor no se compra». Ricardo suspiró. «Ojalá hubiera conocido a alguien como tú antes. Mi vida habría sido diferente». En ese momento entró Pedro con una carpeta y una sonrisa. «Buenos días, traigo novedades». Se sentó al otro lado de la cama y abrió la carpeta. «La fiscalía ya tiene la denuncia formal. Los análisis toxicológicos confirman altas dosis de midazolam y diazepam no prescritos. Hay registros de compras de esos medicamentos con la tarjeta de Mariana en las últimas semanas, y 2 enfermeras del turno nocturno declararon que la vieron manipulando el suero más de una vez». Ricardo cerró los ojos un segundo, como si el peso de la traición volviera a caer sobre él. «¿Y ahora qué pasa?». «Ahora viene el proceso», explicó Pedro. «Mariana está en prisión preventiva. El juicio puede tardar meses, pero con las pruebas que tenemos, es casi imposible que salga absuelta. Intentará negociar, ofrecer dinero, pero el fiscal no está dispuesto a ceder. Esto es intento de homicidio calificado». Ricardo miró a Isabel. «¿Y tú estás segura? Porque ella no se va a quedar callada. Tiene abogados que pueden hacerte la vida imposible». Isabel negó la cabeza. «No me importa. Ya me amenazaron antes, ya me humillaron antes, pero no me van a callar». Pedro le puso una mano en el hombro. «Y no está sola. Si intenta algo, aquí estamos». Esa tarde Isabel recibió una llamada inesperada. Era el abogado de Ricardo, un hombre mayor con voz grave que hablaba despacio. «Señorita Isabel, el señor Mendoza quiere modificar su testamento. Desea dejarle una parte significativa de sus bienes. Dice que usted es la única persona en quien confía realmente». Isabel se quedó en silencio un momento. «No quiero su dinero», dijo al fin. «Lo sé», respondió el abogado, «pero él insiste. Dice que no es pago, es reconocimiento. Y también quiere crear un fideicomiso para su familia, su madre, sus hermanos, para que nunca les falte nada». Isabel sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Pensó en su mamá, que todavía limpiaba casas a los 65 años, en sus hermanos, uno estudiando ingeniería con becas parciales, el otro trabajando de albañil para ayudar en casa. «Dígale que lo agradezco, pero que no lo acepto como pago. Si quiere ayudar a mi familia, que lo haga directamente, y que use el resto para algo bueno. Hospitales, orfanatos, lo que sea. Que haga algo que valga más que el dinero». El abogado guardó silencio un segundo.
Se lo diré, pero creo que él ya lo sabía. Dice que usted es la única persona que no le pide nada, y por eso quiere dárselo todo. Isabel colgó y se quedó mirando la pared. No sentía euforia, sentía paz, una paz que no había conocido en mucho tiempo. Días después, Mariana fue trasladada a una cárcel de máxima seguridad. En la audiencia inicial intentó defenderse con lágrimas falsas y abogados caros que hablaban de malentendidos y presiones emocionales, pero las pruebas eran irrefutables. Cuando el juez leyó la acusación formal, Mariana rompió a llorar de verdad. No por arrepentimiento, sino por rabia. Había perdido el control. Había perdido todo. Ricardo, desde su cama de hospital, vio la transmisión en vivo que Pedro le puso en el teléfono. No dijo nada. Solo cerró los ojos y dejó caer una lágrima. No era de tristeza por ella, era de liberación. Isabel, mientras tanto, seguía trabajando, pero algo había cambiado. Las otras enfermeras la trataban con respeto nuevo. Los pacientes le pedían que la atendiera a ellos. Hasta la licenciada Carmen le ofreció un ascenso a supervisora de piso. «No lo quiero», dijo Isabel. «Prefiero seguir en el contacto directo con los pacientes. Ahí es donde se necesita el corazón». Una tarde, Ricardo la llamó a su habitación. Ya podía sentarse en una silla de ruedas. Tenía mejor color y, por primera vez en semanas, sonreía de verdad. «Isabel, quiero pedirte algo». Isabel se acercó. «Lo que sea. Cuando salga de aquí, quiero que me ayudes a crear algo. Una fundación. Para mujeres como tú. Enfermeras, madres solteras, gente que trabaja duro y nunca pide nada. Quiero que lleve tu nombre, o el de tu madre. Quiero que sirva para becas, para apoyo médico, para que nadie tenga que elegir entre comer y estudiar». Isabel sintió que el pecho se le llenaba de algo cálido. «¿Por qué yo?» «Porque me recordaste que el dinero no compra la decencia, y quiero que otros lo sepan también». Isabel sonrió con lágrimas en los ojos. «Está bien, pero con una condición, que usted sea parte, que no se quede solo mirando, que se involucre». Ricardo rió, una risa débil pero sincera. Trato hecho. Esa noche Pedro la esperó a la salida del hospital. Llevaba una bolsa con comida para llevar, tacos de pastor y horchata, como las que comían cuando eran solo amigos. «¿Cómo estás?», preguntó. «Cansada, pero bien, muy bien». Caminaron juntos por la calle mojada. La lluvia había parado, y por primera vez en semanas, el cielo estaba despejado. Las estrellas se veían claras sobre Guadalajara. Pedro se detuvo bajo un farol. «Isabel, no sé cómo decir esto sin sonar cursi». Ella rió. «Dilo de una vez». Él respiró profundo. «Quiero que seas mi novia, oficialmente, no solo la amiga que me ayuda con casos. Quiero estar contigo en lo bueno y en lo malo, en los turnos eternos, en las noches de miedo, en todo». Isabel lo miró fijamente. Luego sonrió, esa sonrisa que iluminaba todo. «Sí», dijo simplemente. Se besaron bajo la luz del farol, con el ruido de los autos de fondo y el aroma a tierra mojada todavía en el aire. No fue un beso de película, fue un beso real, cansado, lleno de promesas y de todo lo que habían vivido juntos en esas semanas. Isabel sabía que el camino no había terminado. Vendría el juicio, las habladurías, quizás amenazas de los abogados de Mariana. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo, sentía fuerza y amor, y la certeza de que aunque el mundo esté lleno de injusticias, siempre hay alguien dispuesto a pararse y decir, no más. Los días siguientes al arresto de Mariana fueron como despertar de una pesadilla larga. El hospital, que siempre había sido un lugar de tensión y prisa, de repente se sentía más ligero, aunque nadie lo dijera en voz alta. Las enfermeras que antes miraban a Isabel con recelo, ahora le sonreían al pasar, le ofrecían café en el descanso, le preguntaban cómo estaba. Hasta la licenciada Carmen empezó a tratarla con un respeto nuevo, aunque torpe, como si no supiera bien cómo pedir perdón sin perder autoridad. Ricardo mejoraba a pasos rápidos. El color volvió a su rostro, la fuerza a sus manos. Ya podía sentarse en la silla de ruedas sin ayuda y dar vueltas cortas por el pasillo del cuarto piso, acompañado siempre por Isabel o por Pedro. Cada vez que lo veía caminar, aunque fuera solo unos metros, Isabel sentía una alegría tranquila, como si hubiera recuperado algo que nunca había sido suyo. Una tarde soleada, cuando el cielo por fin se había limpiado y el sol entraba a raudales por las ventanas grandes del hospital,
Ricardo pidió que lo llevaran al jardín interior, ese pequeño patio con bancas de concreto y macetas de bugambilias que casi nadie visitaba. Isabel empujó la silla de ruedas. Pedro caminaba a su lado llevando una bolsa con fruta fresca que había comprado en el mercado. Se sentaron bajo un árbol de jacarandá que empezaba a soltar sus flores moradas. Ricardo respiró hondo, como si el aire tuviera sabor. «Nunca pensé que volvería a oler las flores de verdad», dijo. «Siempre estuve tan ocupado construyendo cosas que olvidé disfrutarlas». Isabel se sentó en la banca junto a él. «Ahora tiene tiempo, y lo va a usar bien». Ricardo la miró con ojos que ya no estaban opacos. «Isabel, he estado pensando mucho estos días, sobre mi vida, sobre Mariana, sobre lo que hice mal. Me casé con ella pensando que el amor era algo que se compraba con seguridad, con casas, con viajes. Pero el amor no se compra, se gana, y yo nunca lo gané». Hizo una pausa. Pedro discretamente se alejó unos pasos para darles privacidad. «Quiero hacer las cosas diferentes de ahora en adelante. Voy a divorciarme, eso ya está en marcha. Pero no quiero quedarme con todo. Quiero que mi dinero sirva para algo que valga la pena. Y quiero que tú seas parte de eso». Isabel negó la cabeza. «Ya le dije que no quiero su dinero». «No es pago», insistió él. «Es un legado. Quiero crear una fundación, para enfermeras como tú, para madres solteras que trabajan turnos dobles, para familias que perdieron a alguien por negligencia o por pobreza. Becas para estudiar enfermería, apoyo médico gratuito para barrios marginados, casas de recuperación para pacientes que no tienen dónde ir después del hospital. Y quiero que se llame Fundación Rosalía, como tu madre». Isabel sintió que los ojos se le llenaron de lágrimas. Nadie había pronunciado el nombre de su mamá en tanto respeto en años. «¿Por qué Rosalía?» «Porque tú me contaste que ella nunca se rindió, que limpió casas hasta el último día para que tú y tus hermanos tuvieran futuro. Ella es la verdadera heroína aquí. Tú solo seguiste su ejemplo». Isabel se limpió una lágrima con el dorso de la mano. «No sé qué decir». «No digas nada todavía», dijo Ricardo. «Solo piénsalo. Y si aceptas, quiero que seas la presidenta honoraria, que estés involucrada, que esto tenga tu corazón». Pedro se acercó de nuevo sonriendo. «Y yo seré el abogado de la fundación, gratis, para que nadie se aproveche». Isabel rió entre lágrimas. «Ustedes dos son imposibles». Ricardo extendió la mano. «¿Trato?» Isabel la tomó. «Trato». Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. Mariana fue condenada a 15 años de prisión por intento de homicidio cualificado y fraude. El juicio fue duro. Ella lloró en la sala, dijo que estaba desesperada, que nunca quiso matarlo de verdad, pero las pruebas eran aplastantes. Cuando el juez leyó la sentencia, Mariana se derrumbó. No miró a Ricardo una sola vez. Él, desde su silla de ruedas en la sala, solo bajó la cabeza. No había odio en su rostro, solo una tristeza profunda y resignada. Ricardo salió del hospital 2 semanas después. Caminaba con bastón, pero caminaba. Se instaló en un departamento modesto en el centro, lejos de la mansión que ahora estaba en venta. Vendió varias propiedades y destinó el dinero a la fundación. La Fundación Rosalía abrió sus puertas 6 meses después. Becas para 20 enfermeras al año, una clínica gratuita en el barrio donde Isabel creció y un programa de apoyo psicológico para familias que perdían a un ser querido por negligencia médica. Isabel aceptó ser presidenta honoraria, pero siguió trabajando en el hospital. No quería dejar a sus pacientes. Cada vez que veía a una enfermera joven estresada o a un familiar llorando en el pasillo, les decía: «Aquí hay una fundación que puede ayudar. No están solos». Pedro y ella se casaron un año después en una ceremonia sencilla en el jardín de la mamá de Isabel. No hubo lujos, tacos al pastor, música de mariachi prestada y muchas risas. Ricardo fue el padrino. Llevaba un traje sencillo y una sonrisa que nadie le había visto en años. En la boda, Ricardo pidió la palabra. «Hoy no vengo a hablar de mí», dijo con voz firme. «Vengo a hablar de Isabel. Ella me enseñó que la vida no se mide en propiedades ni en cuentas bancarias,
Se mide en las personas que salvas, en las que ayudas a levantarse. Gracias a ella, hoy estoy aquí, y gracias a ella, muchas otras personas van a tener una oportunidad que antes no tenían. Levantó su copa. Por Isabel, por Rosalía, por todos los que luchan en silencio y nunca piden aplausos. Todos brindaron. Isabel lloró, pero de felicidad. Pedro la abrazó fuerte. Después de la boda, se fueron de luna de miel a Puerto Vallarta. Caminaron por la playa que Ricardo había soñado, tomados de la mano. El mar estaba tranquilo, el sol se ponía en tonos naranjas y rosados. Isabel se detuvo en la orilla, descalza, con el agua lamiéndole los pies. «¿Sabes?», dijo, «por primera vez en mucho tiempo siento que todo vale la pena». Pedro la abrazó por detrás. «Y todo va a seguir valiendo la pena. Juntos». En la distancia, Ricardo, que había ido con ellos como parte de la familia, los miraba desde una banca, sonriendo. Había perdido una esposa, pero había ganado una hija y una razón para seguir viviendo. La vida continuó. Isabel siguió siendo enfermera porque era lo que amaba. La fundación creció, ayudó a cientos de personas. Mariana, desde la cárcel, escribió una carta pidiendo perdón que Ricardo nunca contestó. No por rencor, sino porque ya no necesitaba sus palabras. Había encontrado paz en otro lado. Y en las noches, cuando Isabel llegaba agotada, Pedro la esperaba con cena caliente y un abrazo. No había mansiones ni yates, solo amor real, del que no se compra, del que se construye día a día. Porque a veces, la mayor venganza no es destruir al que te hirió, es vivir bien a pesar de él, es ayudar a otros a levantarse cuando tú misma caíste. Es demostrar que el corazón humano, cuando decide ser valiente, puede cambiarlo todo. Y así termina esta historia de una enfermera que se negó a callar, que arriesgó todo por lo que era correcto y que descubrió que la verdadera justicia no siempre viene de los tribunales. A veces viene de un par de manos que cuidan, de una voz que dice «no más» y de un corazón que nunca se rinde. ¿Qué harías tú en el lugar de Isabel? ¿Te habrías quedado callada o habrías hablado aunque te costara todo? Déjame tu comentario abajo, comparte esta historia si te tocó el corazón y suscríbete al canal para más relatos que nos recuerdan que el bien, aunque tarde, siempre encuentra la forma de ganar. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en la próxima. Los días siguientes al arresto de Mariana fueron como despertar de una pesadilla larga. El hospital, que siempre había sido un lugar de tensión y prisa, de repente se sentía más ligero, aunque nadie lo dijera en voz alta. Las enfermeras que antes miraban a Isabel con recelo, ahora le sonreían al pasar, le ofrecían café en el descanso, le preguntaban cómo estaba. Hasta la licenciada Carmen empezó a tratarla con un respeto nuevo, aunque torpe, como si no supiera bien cómo pedir perdón sin perder autoridad. Ricardo mejoraba a pasos rápidos. El color volvió a su rostro, la fuerza a sus manos. Ya podía sentarse en la silla de ruedas sin ayuda y dar vueltas cortas por el pasillo del cuarto piso, acompañado siempre por Isabel o por Pedro. Cada vez que lo veía caminar, aunque fuera solo unos metros, Isabel sentía una alegría tranquila, como si hubiera recuperado algo que nunca había sido suyo. Una tarde soleada, cuando el cielo por fin se había limpiado y el sol entraba a raudales por las ventanas grandes del hospital, Ricardo pidió que lo llevaran al jardín interior, ese pequeño patio con bancas de concreto y macetas de bugambilias que casi nadie visitaba. Isabel empujó la silla de ruedas. Pedro caminaba a su lado llevando una bolsa con fruta fresca que había comprado en el mercado. Se sentaron bajo un árbol de jacarandá que empezaba a soltar sus flores moradas. Ricardo respiró hondo, como si el aire tuviera sabor. «Nunca pensé que volvería a oler las flores de verdad», dijo. «Siempre estuve tan ocupado construyendo cosas que olvidé disfrutarlas». Isabel se sentó en la banca junto a él. Ahora tiene tiempo y lo va a usar bien. Ricardo la miró con ojos que ya no estaban opacos. «Isabel, he estado pensando mucho estos días sobre mi vida
sobre Mariana, sobre lo que hice mal. Me casé con ella pensando que el amor era algo que se compraba con seguridad, con casas, con viajes. Pero el amor no se compra, se gana. Y yo nunca lo gané. Hizo una pausa. Pedro discretamente se alejó unos pasos para darles privacidad. Quiero hacer las cosas diferentes de ahora en adelante, dijo Ricardo. Voy a divorciarme. Eso ya está en marcha. Pero no quiero quedarme con todo. Quiero que mi dinero sirva para algo que valga la pena. Y quiero que tú seas parte de eso. Isabel negó la cabeza. Ya le dije que no quiero su dinero. No es pago, insistió él. Es un legado. Quiero crear una fundación para enfermeras como tú, para madres solteras que trabajan turnos dobles, para familias que perdieron a alguien por negligencia o por pobreza, becas para estudiar enfermería, apoyo médico gratuito para barrios marginados y casas de recuperación para pacientes que no tienen dónde ir después del hospital. Y quiero que se llame Fundación Rosalía, como tu madre. Isabel sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Nadie había pronunciado el nombre de su mamá con tanto respeto en años. ¿Por qué Rosalía? Porque tú me contaste que ella nunca se rindió, que limpió casas hasta el último día para que tú y tus hermanos tuvieran futuro. Ella es la verdadera heroína aquí. Tú solo seguiste su ejemplo. Isabel se limpió una lágrima con el dorso de la mano. No sé qué decir. No digas nada todavía, dijo Ricardo. Solo piénsalo. Y si aceptas, quiero que seas la presidenta honoraria, que estés involucrada, que esto tenga tu corazón. Pedro se acercó de nuevo, sonriendo. Y yo seré el abogado de la fundación, gratis, para que nadie se aproveche. Isabel rió entre lágrimas. Ustedes dos son imposibles. Ricardo extendió la mano. ¿Trato? Isabel la tomó. Trato. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. Mariana fue condenada a 15 años de prisión por intento de homicidio cualificado y fraude. El juicio fue duro. Ella lloró en la sala. Dijo que estaba desesperada, que nunca quiso matarlo de verdad, pero las pruebas eran aplastantes. Cuando el juez leyó la sentencia, Mariana se derrumbó. No miró a Ricardo ni una vez. Él, desde su silla de ruedas en la sala, solo bajó la cabeza. No había odio en su rostro, solo una tristeza profunda y resignada. Ricardo salió del hospital 2 semanas después. Caminaba con bastón, pero caminaba. Se instaló en un departamento modesto en el centro, lejos de la mansión que ahora estaba en venta. Vendió varias propiedades y destinó el dinero a la fundación. La Fundación Rosalía abrió sus puertas 6 meses después. Becas para 20 enfermeras al año, una clínica gratuita en el barrio donde Isabel creció y un programa de apoyo psicológico para familias que perdían a un ser querido por negligencia médica. Isabel aceptó ser presidenta honoraria, pero siguió trabajando en el hospital. No quería dejar a sus pacientes. Cada vez que veía a una enfermera joven estresada o un familiar llorando en el pasillo, les decía: «Aquí hay una fundación que puede ayudar. No están solos». Pedro y ella se casaron un año después en una ceremonia sencilla en el jardín de la casa de la mamá de Isabel. No hubo lujos, tacos al pastor, música de mariachi prestada y muchas risas. Ricardo fue el padrino. Llevaba un traje sencillo y una sonrisa que nadie le había visto en años. En la boda, Ricardo pidió la palabra. «Hoy no vengo a hablar de mí», dijo con voz firme. «Vengo a hablar de Isabel. Ella me enseñó que la vida no se mide en propiedades ni en cuentas bancarias. Se mide en las personas que salvas, en las que ayudas a levantarse cuando tú misma caíste. Es demostrar que el corazón humano, cuando decide ser valiente, puede cambiarlo todo». Levantó su copa. Por Isabel, por Rosalía, por todos los que luchan en silencio y nunca piden aplausos. Todos brindaron. Isabel lloró, pero de felicidad. Pedro la abrazó fuerte. Después de la boda, se fueron de luna de miel a Puerto Vallarta. Caminaron por la playa que Ricardo había soñado, tomados de la mano. El mar estaba tranquilo.
El sol se ponía en tonados naranjas y rosados. Isabel se detuvo en la orilla, descalza, con el agua lamiéndole los pies. «¿Sabes?», dijo, «por fin siento que todo vale la pena». Pedro la abrazó por detrás. «Y todo va a seguir valiendo la pena. Juntos». En la distancia, Ricardo, que había ido con ellos como parte de la familia, los miraba desde una banca, sonriendo. Había perdido una esposa, pero había ganado una hija y una razón para seguir viviendo. La vida continuó. Isabel siguió siendo enfermera porque era lo que amaba. La fundación creció, ayudó a cientos de personas. Mariana, desde la cárcel, escribió una carta pidiendo perdón que Ricardo nunca contestó. No por rencor, sino porque ya no necesitaba sus palabras. Había encontrado paz en otro lugar. Y en las noches, cuando Isabel llegaba a casa agotada, Pedro la esperaba con cena caliente y un abrazo. No había mansiones ni yates, solo amor real, del que no se compra, del que se construye día a día. Porque a veces la mayor venganza no es destruir al que te hirió, es vivir bien a pesar de él. Es demostrar que el corazón humano, cuando decide ser valiente, puede cambiarlo todo. Y así termina esta historia de una enfermera que se negó a callar, que arriesgó todo por lo que era correcto y que descubrió que la verdadera justicia no siempre viene de los tribunales. A veces viene de un par de manos que cuidan, de una voz que dice «no más» y de un corazón que nunca se rinde. ¿Qué harías tú en el lugar de Isabel? ¿Te habrías quedado callada o habrías hablado aunque te costara todo? Déjame tu comentario abajo. Comparte esta historia si te tocó el corazón y suscríbete al canal para más relatos que nos recuerdan que el bien, aunque tarde, siempre encuentra la forma de ganar. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en la próxima.